¿Había algo? Aquello también está re lejos, por eso mejor me quedo cerca de... Puede ser. Sí, iba terminando el escritorio. ¿Alguien tiene un mouse que tenga...? No, pero esto se conecta hasta abajo. Para poder ir pasando más rápido. Si no, hay que venir a hacer clic. No importa, nos acomodamos. En la clase de hoy vamos a ver de impuestos. Vamos a cerrar con la unidad de ganancias. Vamos a ver el tema de ajuste por inflación impositivo, ¿sí? Me pidió el profe que nos acompañase en la clase de hoy. Y después del resto de la semana vamos a seguir con los trabajos prácticos. Vamos a ver justamente cómo se integran ya todos los temas para personas humanas y para específicamente las aplicaciones de este tema de ajuste por inflación. Ustedes ya tienen las filminas en la página, ¿verdad? Sí. En el aula, para que las puedan ir siguiendo por ahí o ir haciendo anotaciones. Bien. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. ¿Sí? Bueno, ajuste por inflación es un tema, no es nuevo, no es un tema nuevo, es un tema de hace varios años ya, de hace varias décadas. Lo que sí estuvo durante mucho tiempo suspendida su aplicación. Antes de hablar del ajuste habría que hablar de la inflación. ¿Sí? ¿Ustedes saben qué es la inflación? El aumento sostenido y generalizado de los precios, ¿sí? Que tiene qué efectos. ¿Qué efectos provoca en el poder adquisitivo? Una pérdida. La pérdida de poder adquisitivo, ¿sí? De la moneda. Bueno, ustedes ya estudiaron en contabilidad, ¿verdad? El ajuste por inflación contable, ¿no es cierto? Bueno, ahora vamos a ver lo que es el ajuste por inflación impositivo. No es lo mismo, se parecen, sí, en algunas cosas, pero no en todas. La inflación, bueno, la inflación es esto que ustedes definieron y que convivimos con ella todos los días, ¿sí? Podríamos decir que es como una enfermedad crónica de la economía de nuestro país, ¿sí? No es algo de algún gobierno en particular, sino que es una enfermedad, sí, que no se termina de curar, ¿sí? Hay épocas que tienen más intensidad y otras en las cuales disminuye, ¿sí? No sé si tenemos internet en esta compu, si no podemos poner un video, buscar la línea del tiempo de la inflación para que vean en qué momento fue más crítica la inflación en nuestro país, y sobre todo en la década del 70 hubo unos picos inflacionarios importantes. Después también a principios de los 90 lo que se conoció como la hiperinflación, y después se moderó durante los 90, volvió después con ciertos picos durante algunas épocas. El último pico que tuvimos fue hace un par de años. Ahora está relativamente baja, digamos, no obstante que está pisando el dólar y demás, pero siempre que salta el dólar después hay un efecto que se llama pass-through, donde se traslada a precios la devaluación, ¿sí? Entonces, cada vez que hay devaluaciones en nuestro país, que es bastante frecuente, se va perdiendo la denominación del peso respecto del dólar, ¿sí? Se produce algún efecto inflacionario, ¿sí? Entonces, es un tema cotidiano la inflación al cual estamos acostumbrados. En lo que hace al impuesto a las ganancias, ustedes saben que cuando se tributan, el impuesto a las ganancias se tributa sobre resultados, ¿verdad? Dijimos ingresos menos gastos, o ingresos grabados menos gastos deducibles, ¿sí? Si durante un ejercicio la inflación está afectando algunas de esas variables, puede generar que el resultado sobre el cual terminemos pagando el impuesto tenga algún tipo de distorsión respecto de la inflación, ¿sí? O sea, un resultado medido en términos nominales no va a ser lo mismo que un resultado medido en términos reales, ¿bien? Entonces, por eso, tanto desde la
profesión contable como desde la parte impositiva es que se implementaron distintos mecanismos a lo largo del tiempo para poder de alguna forma reconocer el efecto que produce la inflación en la determinación, en este caso de los impuestos, que ustedes ya estudiaron en la expresión de los estados contables, ¿sí? Les decía que hubo unos picos inflacionarios en la década del 70, ¿sí? Esa década fue una década muy controvertida de la historia argentina, pasaron muchas cosas. ¿Se acuerdan que Argentina salió campeón del mundo en el 78? Sí, la primera Copa Mundial, no esta última con Messi, la gana Argentina, el Mundial de Argentina en el 78, ¿sí? Era una época donde había en el país una dictadura militar, ¿se acuerdan? Años anteriores estuvieron el gobierno, fue una época muy convulsionada. Estuvo Isabel de Perón, estuvo Perón antes que falleció, antes estuvo Cámpora, y fue como una época bastante agitada, ¿sí? Política y económicamente también, ¿sí? Ustedes deben haberlo estudiado en la época, en la cátedra de historia, ¿sí? Historia económica. Y bueno, justamente en ese contexto es que se sanciona la ley de ganancias, y en ese contexto se comienzan a incorporarle distintos condimentos o elementos de lo que hoy en día conocemos como el ajuste por inflación, que está vigente en este momento, ¿sí? En un primer momento se incorporaron elementos del ajuste estático, y después recién en la década del 80 se incorpora como complemento, se modifica la ley y se incorporan elementos del ajuste dinámico. Entonces, hoy en día, cuando hablamos de ajuste por inflación impositivo, luego vamos a ver el mecanismo, hablamos de dos componentes o dos subtipos de ajuste, ¿sí? Un ajuste estático y un ajuste dinámico. Pero así, para llegar a los ajustes como los conocemos hoy, en realidad pasaron varios años, ¿sí? El ajuste estático se incorpora específicamente en el 78, ¿sí? Estuvo vigente del 75 del 78 hasta el 85. Después se incorporan elementos del dinámico a partir de los ejercicios del 86 hasta el año 92. Y a partir de abril del 92 en adelante, el ajuste por inflación estuvo suspendido. Esto fue hasta el año 2017, que no se pudo aplicar el ajuste por inflación. O si se aplicaba, el ajuste era por coeficiente 1, ¿sí? Entonces no era de aplicación. Llegamos hasta el 2017, en ese año se sanciona la reforma fiscal, la última gran reforma fiscal, la 27430, la ley 27430, que ya estudiamos en algunas otras partes de la materia, que también introdujo algunas modificaciones en algunas otras partes del impuesto, ¿recuerdan? Como por ejemplo las amortizaciones, las actualizaciones de las amortizaciones, o la gravabilidad de la venta de inmuebles, entre otras, ¿sí? Modificaciones que hubieron, y es en esa época que a partir de ahí comienza a tener vigencia el ajuste por inflación, siempre que procedan ciertas condiciones. No arrancó a aplicarse plenamente, sino que empezó a aplicarse bajo ciertas condiciones, bajo ciertos supuestos que tenían que darse, que luego vamos a ver. Vamos a ir viendo las filminas y vamos a ir repasando cada uno de los puntos que nos interesan, ¿sí? Bueno, lo que les decía al principio, ¿sí? El hecho de no reconocer la inflación genera que se produzcan alteraciones en la medición efectiva de la capacidad contributiva, ¿sí? Ustedes saben que hay distintas formas de manifestar la capacidad contributiva de un sujeto, principalmente a través del consumo, el patrimonio y en este caso la renta, ¿sí? Ganancias graves de la renta. Entonces, si no se considera ese efecto, pueden producirse alteraciones que van a hacer que una persona termine pagando
más impuestos, ¿sí? Bien, acá vamos a trazar un paralelismo con lo que es la contabilidad, ¿sí? Antes de seguir. Ustedes ya estudiaron a través de las resoluciones técnicas que es todo un mecanismo de actualización, ¿sí? O de expresión en moneda homogénea de los estados contables, ¿verdad? Que eso les genera a ustedes en la contabilidad un resultado por exposición a la inflación o un RECPAM, ¿sí? Puede ser favorable o desfavorable, ¿sí? a la empresa. ¿Qué es lo que tiene de parecidos, pero no igual, el ajuste contable con el ajuste impositivo? Es que ambos consideran a los componentes del patrimonio como monetarios o no monetarios, ¿sí? ¿A qué llamamos activos monetarios? Son aquellos que están expuestos a los cambios del poder adquisitivo de las monedas, ¿sí? El ejemplo típico, caja y bancos, ¿sí? Si yo tengo 100 pesos al principio de año y los mantengo en mi poder hasta el cierre, no voy a poder comprar lo mismo en diciembre que en enero, ¿verdad? Depende de cuánto ha sido la tasa de inflación, cuánto haya perdido de poder adquisitivo, ¿bien? Y por otra parte tenemos los activos no monetarios, que son aquellos que no pierden valor por mantenerlos así en el activo de la inversión, sino que se van revalorizando. Justamente suelen ir acompañando sus precios el alza general, o en términos relativos suben aproximadamente lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo típico, un bien de uso, ¿sí? Yo compro determinado bien, un equipo, una computadora, un vehículo, y ese bien que se compra al inicio, al cierre, también ha subido de precio, ¿verdad? Entonces, de alguna forma es como una forma de cubrirse de la inflación. ¿Qué hacíamos cuando había inflación muy alta todos? Íbamos a adelantar las compras, ¿sí? En cambio, cuando la inflación no existe o va a la baja, hay menos incentivos para anticipar ese tipo de inversiones, mismo el stock o los bienes de cambio, ¿sí? Y así como clasificamos los activos como monetarios o no monetarios, podemos hacer lo mismo con los pasivos, ¿sí? Con las deudas que tenga la empresa. Acá va a depender de si tienen algún tipo de ajuste, ¿sí? Por ejemplo, las deudas con proveedores, si no tienen ningún tipo de ajuste, le van a generar una ganancia, ¿sí? Por inflación. En cambio, si la deuda es en especie, va a generar, y aumenta el precio de los bienes, va a ir generando una pérdida, ¿sí? ¿Se entienden estos conceptos? Bueno, estos conceptos también los utilizamos en la parte impositiva para determinar cuál va a ser el capital expuesto a la inflación. Si nosotros hacemos activos menos pasivos, vamos a calcular el patrimonio neto o el capital que está ajustado por inflación. Entonces, a modo de síntesis, podemos concluir que la tenencia de activos monetarios nos va a generar pérdida por inflación, lo mismo que los pasivos no monetarios. Mientras que la tenencia de activos no monetarios nos va a generar ganancias, ¿sí? Por inflación. Lo mismo que los pasivos monetarios. Entonces, a la hora de determinar nosotros si vamos a tener un resultado favorable o desfavorable en términos de inflación, tenemos que comparar estos rubros, ¿sí? Si son mayores los rubros que generan pérdidas, vamos a tener una pérdida por inflación. Y a la inversa, ¿sí? Si son mayores los rubros que generan ganancias por inflación, ese efecto se va a producir después impositivamente, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien? Bien, les decía yo que esto de el ajuste por inflación comenzó allá por los 70, ¿sí? Y les decía que estuvo vigente la aplicación de este mecanismo
durante algunos años, hasta que se interrumpió a partir de abril del año 92, donde ya no estuvo aplicable, ¿sí? ¿Se acuerdan de esa época ustedes? ¿Vieron la serie de Menem? ¿Vieron la propaganda por lo menos? ¿Sí? ¿Se acuerdan que en esa época existía lo que se llama la convertibilidad? Donde un peso era igual a un dólar. ¿Sí? Bueno, en esa época, además de un paquete de leyes, digamos, que también estableció la suspensión de todos los ajustes y formas de indexación que existían, ¿no? Entre ellas también se suspendió la aplicación de este régimen. Entonces, a partir del 92 en adelante, no se pudo aplicar más el régimen, ¿sí? Y bueno, ¿saben qué pasó después de los 90? Fue al principio de los 90. ¿Sí? Después se mantuvo estable. ¿Quién estuvo de presidente? Estuvo Menem 2 periodos que eligió, se reformó la Constitución en el 94, ¿se acuerdan? En el 99 asume de la Rúa, ¿recuerdan? Y en ese momento seguía subsistiendo la convertibilidad. El ministro de Economía, ¿recuerdan quién era? Cavallo, ¿sí? En los 90 estuvo al principio, después se va, lo sacan y después regresa a fines del año 2001, ¿sí? ¿Y se acuerdan qué pasa en diciembre del 2001? Que explotó todo por los aires, ¿sí? El corralito, demás. En realidad ya venía la Argentina con fuertes restricciones financieras, ¿sí? Y ya no se podía sostener el tipo de cambio, ¿sí? Entonces después asume un gobierno a través del Congreso, porque antes había renunciado el vicepresidente, que era Carlos Chacho Álvarez, renunció un año antes. Entonces cuando renuncia el presidente de la Rúa, se aplica lo que se conocía como la ley de acefalía. Entonces creo que fue una semana donde tuvimos 5 o 7 presidentes en Argentina. Eso fue en diciembre del 2001. Ya finalmente se queda el presidente Duhalde en ese entonces, ¿sí? Y en los primeros días se suspenden los pagos con el FMI. Bueno, todo fue una verdad, fue una crisis social de tamaño y magnitud, ¿sí? Y en ese momento, cuando, no sé, me acuerdo si fue en enero o el primer trimestre del 2002, es que se sale de la convertibilidad, se deja el esquema cambiario anterior y se pasa a un esquema de flotación, ¿sí? El dólar que valía 1 a 1 pasó a valer 4 pesos por dólar, después bajó un poco más a 3 y pico, pero ese fue el salto que hubo, ¿sí? Una devaluación de ¿cuánto por ciento? 300, 400%, ¿sí? Hasta que se estabilizó. Y eso pasó en el año 2002. ¿Sí? ¿Por qué les cuento todo este cuentito? No es para aburrirlos, sino para citarles el caso que vamos a ver a continuación, que es el caso Candy, ¿sí? Que tiene que ver con una empresa que se dedicaba a fabricar electrodomésticos y que justamente en ese ejercicio fiscal decidió aplicar el ajuste por inflación, ¿sí? Y bueno, es un caso que fue controvertido porque después el fisco apeló, ¿sí? Y por aplicando la vía recursiva llegó el caso a la Suprema Corte, ¿sí? Fíjense, esto fue periodo fiscal 2002, ¿sí? Que vence en 2003 y recién llegó a la Corte, la Corte falla el 3 de julio del 2009. Fíjense, hasta que llegó al máximo tribunal pasaron varios años, ¿sí? Hasta que se dictó sentencia. Bueno, este es un caso que se lo suele comentar habitualmente porque es representativo del tema y porque en ese fallo lo que la Corte dejó sentado es que de no aplicarse el ajuste por inflación previsto en la ley de ganancias, la alícuota efectiva que hubiese tributado este contribuyente hubiese alcanzado casi el 62%, ¿sí?
¿Cuándo sabemos que las alícuotas nominales para sujetos de empresa iban de cuándo? Llegaban con máximo hasta el 35. En esa época no existía el 25, ¿no? En esa época todos pagaban la misma alícuota. Todos pagaban el 35. Fíjense casi el doble. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? La empresa demostró a través de una pericial contable que de no aplicarse tributaría mucho mayor, un impuesto mucho mayor, ¿sí? Entonces la Corte dijo que ese mayor impuesto se podría considerar como confiscatorio, ¿sí? ¿Se acuerdan que podría vulnerar algunos de los principios constitucionales en materia tributaria, ¿sí? Que ustedes ya estudiaron? Entonces, por eso lo citamos como un antecedente importante, ¿sí? Y eso quedó como jurisprudencia, ¿sí? Es decir, que después se pudo aplicar para tribunales, para otros casos, tribunales inferiores. Obviamente, que no es que quedó habilitado el ajuste por inflación. Recuerden que siempre las sentencias son para el caso concreto, ¿sí? Pero después hubo toda una serie de contribuyentes de empresas que decidieron aplicar el mecanismo y recurrir por la vía judicial para que les resultase de aplicación. Algunos lo ganaron, otros lo perdieron, porque tenían que demostrar que había confiscatoriedad, ¿sí? Tenían que demostrar con los números que efectivamente les era confiscatorio ese caso, ¿sí? Entonces, por eso lo nombramos a este caso. Pero bueno, les quería resaltar eso, que fíjense, fue del periodo fiscal 2002, que fue justamente en la época en la que se saltó un montón el tipo de cambio. Por lo tanto también hubo un traslado a precios significativo, hubo una inflación elevada, y en ese contexto es que nace este fallo. Entonces, mientras la Corte fallaba esto, seguía suspendido el ajuste por inflación, seguía suspendido, ¿sí? Fíjense que recién hasta el 2017 que se modifica la ley y se vuelve a permitir el ajuste a partir del 2018. Entonces, todos esos años, del 2009 en adelante hasta el 2017, hubo un montón de fallos en distintas instancias que permitían o no considerar el ajuste, ¿bien? Entonces es así que llegamos recién hasta el 2017, cuando se sanciona la ley 27.430, la de ley de reforma tributaria, que le vuelve a darle vida al título sexto de la ley de impuestos a las ganancias, ¿sí? El título sexto nunca se había ido de ley, pero estaba suspendida su aplicación. O sea, si seguía ahí el texto en la misma ley. Hay una cuestión importante, que es que no empezó a aplicarse plenamente el ajuste por inflación, sino que se establecieron condiciones. Se iba a aplicar siempre que en el primer ejercicio finalizado a partir del 1 de enero del 2018 la inflación superase el 55%. Y después iba bajando, después el 30 y después el 15, ¿sí? Entonces 18, 19, 20 aproximadamente digo porque la ley dice ejercicios iniciados a partir de tal fecha, y no todos los ejercicios iniciaban el 1 de enero, ¿sí? Algunos iniciaban en junio, julio, o eran ejercicios irregulares incluso. Entonces había que tener en cuenta cuánto era la inflación acumulada. Entonces, durante el primer año en realidad no se aplicó el ajuste por inflación 2018. Recién a partir de algunos ejercicios del 19 y del 20 se comenzó a aplicar. ¿Cuál es la condición que quedó vigente para la actualidad? Que esas eran condiciones transitorias durante esos ejercicios. En la actualidad la condición que rige es que la inflación acumulada de los últimos 36 meses supere el 100%. ¿Bien? ¿Alguien sabe cuánto fue la inflación del 2024? Pregúntele ahí a la inflación argentina 2024. Cerró con un 117,8%. Exactamente, 118% aproximadamente, ¿sí? O
Ya de cajón, con esa inflación del año pasado, ¿creen ustedes que va a resultar aplicable el A por I en los próximos 3 años? Sí, ¿verdad? ¿Y este año cuánto vamos de inflación acumulada? Tiende a ser a la baja, sí, pero bueno, ahora que seguramente hay un rebote y demás. Supongamos que cierre en torno al 30 y pico, 40, ¿sí? No sabemos con exactitud, nadie sabe. Pero esos 118 del 24 más los 30 que cierra este año, o sea, tenemos ajuste por inflación para el rato, ¿sí? Por varios ejercicios más. Hasta que por 3 años la inflación no supere el 100%. ¿Sí? Pues supongamos que si la inflación del año pasado era del 30, esta era del 30 y del año que viene es del 30, tendríamos entre los 3,90, ¿sí? Entonces para el 2027 no sería aplicable el ajuste por inflación, ¿me explico? Entonces siempre hay que pararse en el ejercicio que estábamos analizando y mirar 36 meses para atrás cómo vino la inflación. Por ahora sí, va a seguir resultando de aplicación, sí, porque todavía se cumple esta condición de que la inflación acumulada a lo largo de 36 meses viene superando el 100%. ¿Sí? Incluso cuando hablábamos del caso Candy se daba por ahí la contradicción de que contablemente ya estaban vigentes los estados contables de moneda homogénea, digamos, se podía reconocer en la contabilidad de la inflación, pero no en la parte impositiva. Entonces uno tenía un estado contable que reconocía un resultado por exposición a la inflación, mientras que impositivamente no estaba admitido. Entonces, de alguna manera, a través de la 27430 se reincorpora ese ajuste. ¿Qué particularidad tuvo? Es que utilizaba el IPIM para el ajuste, el índice de precios internos, mayor. Luego, con la modificación que tuvo esa ley un año después, en el 2018, con la 27.468, se modificó la utilización del IPIM por el IPC. El IPC es el índice de precios del consumidor. Ese es el índice que se sigue utilizando en la actualidad, ¿bien? Bien, ¿cuál es el marco normativo? ¿Sí? Todas son leyes que están dentro de la ley 26.628, que es la ley de impuesto a las ganancias. ¿Sí? ¿Dónde van a encontrar el ajuste por inflación? En el título sexto de la ley. Todo ese título está dedicado al ajuste por inflación. Van a ver que tenemos los artículos 105 a 109, después el 194 y 195, y después también la ley de ganancias tiene una cuestión vinculada a la actualización en el artículo 93. Pero el artículo 93 no es el ajuste por inflación, ¿sí? No lo confundan. El 93 habla de qué rubros resultan actualizables. Por ejemplo, las amortizaciones, que lo vieron ya, ¿verdad? Y después, en el decreto reglamentario, desde el 274 al 279, podemos encontrar disposiciones vinculadas a este tema. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Vamos bien? ¿No se durmieron con la clase de historia? Bien, ¿qué pasa con el ajuste por inflación? ¿Quiénes lo pueden aplicar? ¿Es para todos los sujetos del impuesto a las ganancias? No, no es para todos. Por ahí es una de las críticas que se le hace. ¿Sí? El ajuste por inflación es solamente para los que están tipificados en el inciso A hasta el inciso E del artículo 53. Y si se fijan, principalmente son los que nosotros llamamos como sujetos empresa. ¿Sí? En principio, las personas humanas y sucesiones indivisas no tienen permitido aplicar el ajuste por inflación. ¿Me siguen hasta ahí?
¿Cuál sería el caso de excepción en el que sí lo pudieran aplicar? En el caso de que se constituyan en alguno de estos últimos dos supuestos, ¿sí? Por ejemplo, en el que tengamos explotaciones unipersonales o comisionistas, consignatarios y otros auxiliares de comercio, ¿sí? Son los únicos supuestos. Pero en los casos que veíamos antes de aquellos trabajadores en relación de dependencia que les cuentan ganancias por el sueldo, el recibo de sueldo, no pueden aplicar el APRI. ¿Me explico? Entonces, en general son los sujetos de empresas y sociedades de capital, la SA, la sociedad incomandita por acciones, la SAU, la SAS, el resto de las sociedades, la SRL, las sociedades de personas, fideicomisos que cumplan cierta condición, dijimos, explotaciones unipersonales y auxiliares de comercio, ¿sí? Únicamente. Bueno, esto es lo que ya les había anticipado, ¿sí? Cómo se construye el ajuste por inflación. No es un único cálculo que hay que hacer, sino que el ajuste por inflación integral está compuesto de dos grandes componentes, ¿sí? Vamos a tener el ajuste estático y el ajuste dinámico. El ajuste estático lo que nos propone es tomar una foto del capital al inicio del ejercicio con el cual estamos trabajando y llevarlo hasta el cierre del ejercicio a través de la aplicación de un coeficiente. Por otra parte, el ajuste dinámico va a consistir en complementar este ajuste estático con otra serie de movimientos, porque ustedes imagínense que el ejemplo original que les decía, si yo tengo un aporte de capital inicial de la empresa de 100.000 pesos al inicio, en caja, el ajuste estático lo que supone es como que no hubo más movimientos durante el ejercicio respecto a eso, ¿sí? Entonces, ese capital, esos 100.000 pesos iniciales que estuvieron en caja, si yo los mantuve hasta el cierre del ejercicio en las mismas condiciones, me generó una pérdida por inflación, ¿verdad? Que es un activo monetario, está expuesto a la inflación, pierde el poder adquisitivo. Entonces, si ese fuese mi único movimiento del ejercicio, yo tendría una pérdida del X% según cuál sea la inflación de ese ejercicio, ¿bien? Entonces, para complementar ese, lo que se implementa es el ajuste dinámico, ¿sí? Por el cual vamos a considerar ciertos movimientos que ocurrieron en el ejercicio y que están taxativamente considerados en la ley para llegar a un resultado, a un ajuste integral. Porque puede ser que esos 100.000 pesos yo los haya utilizado para comprar mercadería o bienes de uso. Entonces, esa compra que hice de bienes, de alguna forma me hizo cubrir de la inflación. Porque el billete sí perdió poder adquisitivo, pero el otro activo que compré no, se revalorizó. ¿Me siguen? Y lo mismo si durante el ejercicio se realizó alguna inyección de capital, se hizo un nuevo aporte de capital, o bien se distribuyeron resultados o dividendos. También son operaciones que pueden generar alteraciones a los resultados por inflación que vamos a considerar. Los ajustes dinámicos pueden ser positivos y negativos. Y también utilizan los índices de precio para calcular las variaciones que han ocurrido en el ejercicio. Y por ejemplo acá tenemos el ejemplo que les decía. Si tenemos una sociedad que tiene en caja y banco 100.000 pesos en efectivo al inicio y suponemos una inflación del ejercicio del 40%, ¿qué pasa si además compra un bien de uso por 20.000 pesos y también aumenta su capital en 50.000? ¿Sí? Suponiendo que esos son los únicos datos. ¿Qué resultaría en este caso? Vamos a tener un ajuste estático
desde el activo ese inicial, suponiendo que no es pasivo, hasta el cierre, ¿sí? Esos 100.000 pesos en caja, ¿qué nos van a generar? Una pérdida. ¿La podemos cuantificar? ¿De modo estático? Sí. Tenemos la tasa de inflación del periodo, que fue del 40%, ¿sí? Entonces, en ese ejercicio, ¿cuánto se perdió? 40.000 pesos de pérdida por inflación del ajuste estático, ¿sí? ¿Y qué pasó con las otras operaciones? Fíjense que compró un bien de uso por 20.000 pesos, siendo la inflación desde dicha fecha hasta el cierre del 30%. Ese bien de uso que compró, es decir, redujo sus activos monetarios o expuestos a la inflación, utilizó sus billetes expuestos a la inflación y con eso compró un bien de uso que ya no va a estar expuesto a la inflación. Entonces, es decir, que tuvo una ganancia desde mayo hasta el cierre del 30% de 20.000. ¿Me siguen? ¿Qué sería cuánto? 6.000 pesos. Entonces, teníamos una pérdida de 40.000 más una ganancia de 6.000, ¿sí? Y finalmente aumentó su capital, es decir, inyectó recursos efectivos, activos monetarios en mayo, que van a estar expuestos a la inflación, por lo tanto también les van a generar pérdidas por inflación. Si la inflación fue del 30%, 50.000 por 0,3, ¿cuánto es? 15.000 pesos de pérdida por inflación. Entonces, de considerar esos tres componentes, es que podríamos llegar a calcular cuánto sería el resultado por inflación del ejercicio este ficticio, ¿sí? Acá lo tienen ustedes desarrollado. Entonces tendríamos, en resumen, un ajuste estático, ¿sí?, que sería la pérdida de 40.000 pesos que se originó por tener esos 100.000 al inicio, pero lo vamos a complementar con el ajuste dinámico, con los movimientos que ocurrieron durante el ejercicio de aportes o retiros, ¿sí?, de movimientos de fondos, ¿sí? Entonces, el ajuste dinámico le generó una pérdida también de 15.000 y el ajuste dinámico positivo una ganancia de 6.000. Si hacemos la suma algebraica de todos esos resultados, llegamos a que esta empresa, en el caso de este ejemplo, obtuvo una pérdida de 49.000 pesos por exposición a la inflación. ¿Bien? Ese resultado por exposición a la inflación es el que vamos a considerar nosotros en la determinación, ¿sí? ¿Se acuerdan que en una de las clases pasadas vimos que para los sujetos de empresa que practican balance en forma comercial, cuál era la metodología de determinación del impuesto? ¿Se acuerdan? Nosotros pasábamos de un resultado contable a un resultado impositivo, ¿se acuerdan? ¿Y qué viene en medio? Teníamos ajuste por columna 1, ¿se acuerdan? Sí. Y columna 2, ¿verdad? Sí. ¿Y qué ajustábamos? Ajustamos distintas cuestiones que no coincidían entre los criterios de la ley del impuesto a las ganancias y la contabilidad. Si se aplicaba una operación de venta y reemplazo, si quería aplicar un devengado exigible, si había distintos criterios de aplicación de las amortizaciones, ¿recuerdan? O si había conceptos que la ley no permitía deducir más de un tope, también se ajustaban, ¿verdad? Bueno, uno de los ajustes que nos faltaba considerar, que yo se los adelanté en una de las clases, es justamente el ajuste por inflación impositiva. ¿Bien?
Entonces, en este caso, acá podemos tener varios ajustes. Acá tenemos el ajuste por inflación impositivo. Usted puede venir por acá o por acá según cuál sea el signo, ¿sí? Entonces, el resultado impositivo, que va a ser base imponible al impuesto, se puede incrementar o puede disminuir según cuál sea también el ajuste por inflación. ¿Me siguen? Bueno, eso es muy importante que lo consideren a la hora de asesorar a un cliente o resolver un caso, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Hasta acá hubo dudas, preguntas? ¿No? Bueno, vamos a ver, tratar de explicar ahora en qué consiste el ajuste estático propiamente dicho y luego vamos a ver el ajuste dinámico, los ajustes dinámicos. El ajuste estático. Yo les dije que partimos de un capital al inicio y lo llevamos hasta la fecha de cierre del ejercicio. Supongamos que estamos trabajando con el periodo fiscal 2024. ¿Cuál va a ser mi dato de inicio? Y es un ejercicio que coincide con el año calendario, ¿sí? Para simplificar. ¿Yo de qué dato voy a partir? ¿El capital a qué fecha? Al cierre anterior, ¿sí? Al 31 de diciembre del 2023. Ese va a ser el dato que yo voy a llevar hasta el cierre de 2024. ¿Me explico? Bien, acá hay como una secuencia que se sugiere para determinar el ajuste por inflación, pero básicamente partimos de ese dato al inicio, ¿sí? Acá hay que hacer una diferenciación. Dijimos entre los sujetos que aplicaban el impuesto estaban las sociedades, ¿sí? Algunas sí practican balance, pueden tener ustedes como dato el balance comercial, ¿sí? Pero otros sujetos no están obligados a confeccionar balance, por lo tanto no van a tener como dato el activo y pasivo al inicio, ¿sí? Sino que lo van a tener que armar ustedes, van a tener que armar como una composición patrimonial de activos y pasivos, ¿sí? A efectos de poder calcular el A por I. ¿Cuáles son los pasos? En primer lugar, vamos a determinar el activo computable. Luego, determinamos el pasivo computable. ¿Por qué decimos activo y pasivo computable? Porque no todos los activos contables se van a considerar, ni todos los pasivos contables se van a considerar. ¿Bien? Una vez que tengamos la IA, en cualquier momento me reemplaza bien. Después vamos a hacer una serie de ajustes evaluatorios, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay criterios que utiliza la contabilidad que no coinciden necesariamente con los criterios de evaluación de la ley de ganancias, ¿sí? Y finalmente vamos a llegar a la base generadora del resultado, ¿sí? Vamos a llegar a lo que conocemos como capital computable, ¿sí? Activo computable menos pasivo computable nos va a dar el capital computable. ¿Bien? Ese capital computable es al cual le vamos a aplicar el índice para llevarlo hasta el cierre del ejercicio que estamos necesitando. Bueno, para obtener más detalles de qué consideramos activo computable es necesario que leamos la ley, ¿sí? Si se fijan ustedes, en el artículo 106, artículo 6 de la ley de ganancias, aparecen distintas consideraciones respecto de qué debemos considerar a los efectos de hacer el cálculo, ¿sí? Entonces vamos a partir del activo contable inicial, pero vamos a excluir ciertos componentes que la ley taxativamente los prevé, ¿sí? ¿Cuántos son ahí? ¿Tiene ahí la cantidad de incisos que son? Creo que eran como 16, ¿sí?
Bueno, entonces hay que analizar si este activo contable que tenemos, con el cual estamos trabajando, contiene alguno de estos 16 ítems, hay que excluirlos. ¿Sí? La ley no me dice el activo computable es esto, sino que me lo dice por posición. Me dice, para trabajar y llegar al activo computable necesitas considerar el activo contable y excluir estos 16 ítems, ¿sí? Que en general tienen que ver con algunos activos no monetarios, ¿sí? A efectos de dejar solamente una suerte de activos que sí están expuestos a los cambios en el poder adquisitivo, ¿sí? Entonces, el activo de inicio, le restamos todos estos ítems que no se consideran computables y llegamos al activo computable ajustado, ¿sí? Veamos, por ejemplo, qué activos deben eliminarse, ¿sí? En general se trata de cuentas que están vinculadas con el patrimonio neto, por ejemplo, créditos, saldos con los accionistas, saldos deudores de los dueños, de los titulares, aportes de capital que estén pendientes de integración, que en la contabilidad se registran en el rubro otros créditos, ¿sí? Caja y bancos, en general sigue ese rubro, ¿sí? Ese no. Básicamente tienen que ver con algunos de estos conceptos los cuales se ajustan, ¿sí? ¿Qué otros conceptos? Inversiones, bienes de uso en construcción, señas o anticipos que congelen precios, créditos de impuestos que no sean deducibles también corresponde ajustar. Inversiones en el exterior, porque en realidad tienen que ver con resultados de fuente extranjera. Estamos aplicándolo en el caso de fuente argentina. Se habla de explotaciones forestales. Bueno, básicamente se trata de ese tipo de conceptos, ¿sí? Están taxativamente previstos en el 106. Después en el trabajo práctico ustedes van a tener que distinguir, digamos, cuáles son los conceptos que deben ajustar o que no, ¿sí? Depende cómo esté formulada la consigna. A lo mejor ya están incluidos o no están dentro del activo esos rubros y no hace falta ajustar, ¿sí? Si no, hay que tener en cuenta estos ajustes. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, para determinar el activo computable, como estábamos diciendo, no se excluyen todos los activos no monetarios del cálculo, ¿sí? Y tampoco todos los monetarios están incluidos. Entonces, ojo con esto, porque es una diferencia con la contabilidad, ¿sí? Yo les dije al principio que tenían algunas cuestiones similares, pero en particular esto no es lo mismo, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los bienes de cambio? ¿Los bienes de cambio son monetarios o no monetarios? Son no monetarios, sí. Pero acá no se excluyen, ¿sí? Se los deja junto con el resto de activos monetarios, ¿sí? En resumen, ¿qué rubros, grandes rubros, así para generalizar, quedarían dentro del activo? Obviamente caja y banco, créditos, créditos por ventas comerciales, digamos, los otros créditos con propietarios, con accionistas, se los limpia. Inversiones que tengan que ver en el país permanecen, y los bienes de cambio, ¿sí? Serían los rubros que quedan dentro del activo computable. El resto se excluye. Luego, ¿qué hacemos? Pasamos a determinar el pasivo computable. Y aquí, a diferencia de lo que hace con el activo computable, en vez de decirme qué debo excluir, la ley me dice qué debo considerar un pasivo computable. Y entre ellos, ¿qué se considera pasivos computables? La ley incluye todo lo que sean deudas ciertas,
provisiones, previsiones, pero con una particularidad, ¿sí? Que sean únicamente las previsiones admitidas por ley. ¿Ustedes se acuerdan cuáles eran las únicas previsiones admitidas por ley? Los malos créditos, exactamente, sí, las incobrables, de acuerdo a la metodología de la ley. Si la previsión para incobrable estuviese hecha con otra metodología, y habría que hacer alguna ajuste. ¿Bien? ¿Qué diferencia hay entre previsiones y provisiones? Eso es el primer año, ¿no? ¿Qué diferencia había? Las provisiones son ciertas, las previsiones no son. Es como el ¿Las previsiones son ciertas? No, las provisiones. Ah. Claro, las provisiones tienen que ver con gastos que inevitablemente se van a generar, ¿sí? En cambio, las previsiones tienen naturalezas contingentes, ¿sí? O sea, pueden que ocurran o no. En general, la ley de ganancias no admite previsiones, ¿sí? Salvo el caso que mencionamos recién de malos créditos, ¿sí? Después, ¿qué más habría que considerar como pasivo computable? Tenemos aquellas utilidades que se hayan percibido por adelantado, como los anticipos de clientes, ¿sí? Por ventas, y también los importes de honorarios directores. ¿Se acuerdan que vimos nosotros el análisis hasta qué parte era deducible y hasta qué parte no? Por parte de la sociedad. Bueno, eso también se considera como un pasivo. Y después también en la ley van a encontrar una serie de exclusiones de algunos pasivos que no deben ser considerados, que tienen que ver con operaciones de naturaleza que involucran a los socios, a los accionistas, ¿sí? Como aportes irrevocables, saldos con los acreedores titulares, o bien operaciones con compañías del extranjero, ¿sí? Porque justamente lo que busca dejar es solamente la ganancia de fuente argentina. Bueno, una vez que tenemos el activo computable y el pasivo computable, de la suma de ambos, de la comparación de ambos, vamos a obtener el capital computable al inicio, ¿sí? Ese capital puede ser que trabajamos con él directamente, o si no, puede ser que debamos recurrir a hacer ajustes evaluatorios, ¿sí? Tienen que ver con distintos criterios que pueden haber en las normas de contables impositivas. Supongamos que las existencias han sido evaluadas a valores corrientes en la contabilidad, mientras que por la ley de ganancias deben haber estado evaluadas a precios de últimas compras, ¿sí? Entonces eso va a ameritar un ajuste. Entonces, una vez que llegamos a hacer todos los ajustes y tenemos nuestro capital computable, vamos a tener que comparar quién es mayor, si el activo computable o el pasivo computable. Si el activo computable es mayor que el pasivo computable, vamos a tener una pérdida por inflación del ajuste estático. Y si fuera la inversa, una ganancia por inflación, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerden que estamos dejando, entre comillas, rubros monetarios. Entonces, si el activo monetario es más grande, quiere decir que tuvimos más caja de bancos expuesta a la inflación, por lo tanto la pérdida fue más grande, ¿sí? Eso como interpretación, pero como cálculo, ¿cómo lo tenemos que hacer? Tenemos que multiplicar el capital computable al inicio por un coeficiente para llevarlo hasta el cierre del otro ejercicio. ¿Cómo vamos a calcular ese coeficiente?
vamos a relacionar los índices de precios del consumidor, los IPC, nivel general, de el cierre del 20... Depende del ejercicio, ¿sí? Estamos analizando. Si supongamos que estamos trabajando el ejercicio 2024, tendríamos que hacer IPC de diciembre 2024 dividido IPC de diciembre de 2023 menos 1, y ese coeficiente multiplicado por el capital computable al inicio, acuérdense, activo computable menos pasivo computable, me va a dar un número que ese va a ser el ajuste por inflación estático. Yo, para saber si es ganancia o si es pérdida, voy a tener que interpretar quién era mayor, el activo o el pasivo computable. ¿Bien? De esa forma se termina el cálculo del ajuste estático. ¿Hay preguntas? ¿Terminamos ahí? No. Nos falta el ajuste dinámico. El ajuste dinámico va a componerse de los ajustes positivos y los ajustes negativos. Les decía que es como una forma complementaria de medir lo que el ajuste estático no considera, ¿sí? Vamos a fijarnos en la ley cuáles son los movimientos que taxativamente están previstos y que generan, en este caso, ajustes positivos. Si se fijan en el inciso D del artículo 106, van a tener una enumeración que tiene que ver con cuáles son los conceptos que generan ajustes dinámicos positivos. ¿Sí? Son los que aumentan la ganancia por inflación o bien disminuyen la pérdida por inflación. Por eso se llaman positivos. Tienen que ver básicamente con retiros de activos monetarios, ¿sí? Retiros de efectivo, distribución de dividendos, pago de dividendos, reducciones de capital, pagos de honorarios, compras de bienes de uso y la afectación de bienes en inversiones del extranjero, ¿sí? Todos esos conceptos son aquellos que hacen que se reduzcan, simplificámoslo, caja y bancos, sacamos plata de caja y bancos y la colocamos en distribuirle dividendos a los accionistas, en retiros para los socios, en compra de bienes de uso, ¿sí? Es decir, dinero que deja de estar expuesto a la inflación, por lo tanto se invierte de alguna forma. Por eso es que la ley considera que generan ganancias por inflación, ¿sí? Por eso se llaman ajustes dinámicos positivos. Y por otra parte tenemos los ajustes dinámicos negativos, que son aquellos casos en los cuales se aumenta la pérdida por inflación o bien se disminuye la ganancia por exposición a la inflación, ¿sí? Son básicamente estos tres conceptos que tienen que ver con nuevos aportes de capital, nuevas inyecciones de activos monetarios para generar que haya mayor capital expuesto a la inflación, inversiones en el exterior cuando se conviertan a fuente argentina y la venta de bienes muebles no amortizables. Cada vez que se produce una de esas ventas, se desprende la empresa un activo no monetario y le ingresa caja, ¿sí? Por eso esa caja, ese efectivo que recibe, le va a estar generando un resultado por posición a la inflación, en este caso negativo, una pérdida. ¿Vamos bien hasta ahí? Esos conceptos los podemos identificar, ¿sí? No aparecen estrictamente en el balance, sino que tendríamos que tener como un historial, un acta, una serie de los movimientos donde se registran estas operaciones. ¿Y cómo se va a calcular matemáticamente el ajuste? ¿Sí? Van a tener que identificar cada uno de estos movimientos, estas operaciones que están tipificadas, cuándo ocurrieron, en qué mes. Ocurrió en enero, en febrero, en marzo, en abril, etc. ¿Sí? Y a partir de ahí, de identificar en qué mes se produjo,
la operación, luego van a tener que buscar el IPC de esa fecha, de ese mes, porque el IPC se publica con periodicidad mensual, no hay uno diario. El que publica el INDEC tiene periodicidad mensual. Entonces, supongamos que el aporte de capital fue en marzo, buscamos el IPC de marzo del 2024 y lo queremos llevar hasta el cierre, ¿sí? Entonces, para hacer este cálculo necesitamos calcular un coeficiente que relacione el IPC de cierre, diciembre 2024, dividido el IPC del mes de marzo 2024, ¿sí? Valor final sobre valor inicial, ¿sí? Menos 1 y les va a dar el coeficiente. Y lo multiplican eso por el valor por el cual fue el aporte, el retiro, la compra, la distribución, etc., ¿sí? Fíjense que a diferencia del ajuste estático, el ajuste estático, ¿cómo era el cálculo del índice? Era de cierre contra cierre. En el ejemplo que vimos era diciembre contra diciembre, ¿sí? En cambio, para los ajustes dinámicos positivos y negativos, lo que consideramos son los índices de cada mes en el que se produjo la operación. Entonces no va a ser diciembre contra diciembre, va a ser enero, febrero, marzo, abril o cualquier mes del año contra el cierre, ¿sí? Si se produjo la operación en el mismo diciembre, el coeficiente va a ser 1, ¿sí? Entonces no se va a ajustar, ¿sí? Entonces, bueno, como moraleja de eso, ya adelantándonos a lo que va a ser la última bolilla, la de planificación fiscal, fíjense en un contexto inflacionario el impacto que puede tener, impositivamente hablando, una decisión de inversión o de distribución de dividendos o de retiros, etcétera, ¿sí? ¿Qué pasa si yo la planifico hacer más cerca del inicio del ejercicio, en el primer trimestre o primer semestre? ¿Y qué pasa si la realizo en diciembre? En diciembre el ajuste va a ser nada, va a ser 1, ¿sí? Entonces, ¿qué le convendría hacer a la empresa? Los que le generen para pagar menos impuestos, ¿verdad? Dentro del marco de la ley. ¿Qué sería? Los que sean ajustes negativos, hacerlos después. Hacerlos lo más al inicio posible. ¿Sí? Lo que le genera ajuste positivo, lo más cerca del cierre, ¿sí? Porque de esa forma es como que podrían planificar los ajustes. Obviamente no saben el índice del cierre, pero más o menos se supone en proyecciones, ¿sí? ¿Me explico? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, pero bueno, eso es adelantándonos, seguramente luego lo retomemos. Entonces, de esa forma calculamos ajustes positivos y negativos. En resumen, el ajuste impositivo, el A por I integral, va a ser igual a ¿qué? El ajuste estático más los ajustes dinámicos positivos menos los ajustes dinámicos negativos, ¿sí? Ese resultado del ajuste por inflación es el que van a tener que incorporar en la determinación del impuesto. Así, cuando partían del resultado contable para llegar al impositivo, van a incorporar el ajuste por inflación positivo. ¿Se acuerdan la lógica que seguíamos en este cuadro? Más o menos era, anulamos lo que seguía el criterio contable justamente y deducíamos lo que cumplía con el criterio impositivo, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos que anulábamos el RECPAN contable y computamos el A por I impositivo? Más o menos esa sería la lógica que habría que seguir. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, esto ya lo comentamos antes, que es la condición para que proceda el ajuste por inflación. Va a proceder siempre que en los últimos 36 meses anteriores al cierre la inflación acumulada haya superado el 100%, ¿sí?
Y esto tiene que ver con esa condición transitoria que hablamos al principio, ¿sí? ¿En qué cierres se aplicó el ajuste por inflación? Fíjense que yo les dije que la ley se sancionó a fines del 2017 con vigencia a partir del 2018. Y les dije también que en todo el 2018 no se aplicó el ajuste. Sí, pero en el 2019 sí, en algunos meses se aplicó. Aquellas empresas que cerraron ejercicio comercial en abril, mayo o junio lo aplicaron. Los otros meses no. En el 19, eso fue el 19. En el 20 sí se aplicó todos los meses. Y en el 21 también se aplicó. Y de ahí para adelante se viene aplicando, digamos, sin interrupciones, porque la inflación fue siempre los últimos 3 ejercicios superior al 36%, ¿sí? Al 100%, quise decir. Bueno, ¿qué otras particularidades tiene el ajuste por inflación? Este ajuste que yo les decía que lo deberían colocar en una u otra columna según sea ganancia o pérdida, no siempre se pudo computar al 100%. Supongamos que les dio una pérdida de 100.000 pesos. Luego va a ser el estático y el dinámico. No siempre se pudo incluir en el cuadro en su totalidad. En un primer momento, con la ley 27468, lo que se hizo fue modificar el artículo 194 de la ley de ganancias. Fíjense cómo está redactado ahora. Y se permitió únicamente computarse un tercio del ajuste en ese ejercicio. Y los 2 tercios restantes se los difería para próximos ejercicios. Entonces supongamos que le daba una pérdida por inflación de 100.000 pesos. En ese ejercicio únicamente se iban a poder computar en una pérdida de 33.323, ¿sí? Y la diferencia la iban a diferir en los 2 próximos ejercicios. Es como que no te dejaba la ley computarlo en su totalidad, ¿sí? Era como un ajuste a medias, ¿sí? Bueno, estuvo tanto tiempo prohibido, ahora se puso en vigencia, pero no lo puedes usar en su totalidad. Solamente te dejo usar un tercio. Y los otros 2 tercios sí los puedes usar los próximos ejercicios. ¿Y qué pasó? Al año siguiente eso se volvió a modificar. ¿Qué pasó? Pasó en el contexto que la inflación se iba disparando. Entonces, se pensaba en un momento que la inflación iba a desacelerarse, pero la inflación, como le dije, es algo crónico. Entonces, está permanentemente, ¿sí? Entonces, al año siguiente se volvió a modificar ese artículo de la ley y quedó que en vez de en tercios se divide en sextos, o sea, más chiquito. Entonces, si les daba el ajuste lo de los 100.000 en un ejercicio, iban a poder computarse ya no 33.000 en ese ejercicio, sino la mitad de eso, 15.000 y pico, ¿sí? Fíjense cómo se iba diluyendo aún más este efecto que se buscaba, que era reconocer los efectos de la inflación en materia tributaria. Al incorporar estas disposiciones, como que de alguna forma se diluía el efecto, ¿sí? Un mecanismo también para que el fisco no pierda recaudación, ¿sí? Y después, bueno, eso estuvo algunos ejercicios vigentes. En la actualidad, ¿cómo dice la redacción del 194? ¿Lo encontraron? Eso estuvo vigente durante varios ejercicios. En algunos años, como no trataron el presupuesto, no prorrogaron esa disposición. Entonces, en la actualidad eso se puede aplicar al 100%. O sea, el 100% del ajuste que te da para el ejercicio se los puede computar. Más los sextos o restos que te hayan quedado de los ejercicios anteriores, ¿sí? Un sexto, dice. ¿Sigue con un sexto? Bueno, hay que analizar cuando vayan a ver la vigencia de estos artículos, porque
por ahí los modifican por ley de presupuesto a fin de año. Bueno, acá en Argentina a los últimos años no tenemos ley de presupuesto, pero a veces los modifican en esas leyes, en esos paquetes que se envían al Congreso entre Navidad y Año Nuevo. Ahí salen las prórrogas de impuestos y estas cuestiones, ¿sí? A veces por ahí aparece. ¿Qué más les puedo comentar? Bueno, también la ley tiene disposiciones en cuanto a la actualización del costo computable, ¿sí? Así como la ley de ganancias tiene este mecanismo para ciertos sujetos de reconocimiento de la inflación, dijimos que no era aplicable a todos, ¿verdad? También a través de ciertos artículos como el 93 y otros sí se considera reconocer el efecto de la inflación para otros sujetos, ¿sí? O ampliarlo un poco. Entonces se permite ajustar el costo computable de los bienes, ¿sí? Supongamos que ustedes compraron un bien de uso a un valor, hubo un contexto inflacionario, entonces el bien fue aumentando de precio en el mercado. Y cuando lo van a vender, ¿ustedes qué hacen? Calculan el precio de venta menos el costo de adquisición o el valor residual, ¿sí? Pero el valor de origen con el cual calcularon ese valor residual es tan insignificante comparado con el precio de mercado actual en un contexto inflacionario, hablo, ¿no? Que la diferencia, el resultado por esa venta va a ser exorbitante, ¿sí? Y va a hacer que paguen un impuesto a las ganancias muy alto por esa venta. Entonces lo que le permite la ley es un mecanismo de actualizar ese costo de enajenación, ¿sí? Ese costo de origen original, ese valor residual lo pueden actualizar. Ese costo de enajenación, también el costo de venta, con los índices de inflación. Entonces el resultado que obtenga por la venta va a ser mucho más acotado, ¿sí? O más realista. No son distintos mecanismos que tiene la ley como para reconocer los efectos de la inflación en este impuesto, ¿sí? Bueno, preguntas, dudas, aclaraciones. Ninguna. No. Espero que haya quedado claro. La próxima clase entonces vamos a seguir con los prácticos, ¿sí? La idea es que ustedes vean que es para personas humanas la integración de la declaración jurada con la incorporación de la justificación de variaciones patrimoniales y la construcción del patrimonio de inicio y de cierre, por un lado, y por otra parte vamos a cerrar con la determinación práctica del ajuste por inflación, tanto para sujetos de empresas como para empresas unipersonales. O sea, casos que tengan balance y casos que tengan que hacer una composición del patrimonio. Y después de eso, después de eso vemos los casos integrales de ganancias, ¿sí? Donde juntamos todas las partes del rompecabezas. Está previsto, ya nos vamos a poner de acuerdo con alguna fecha para incluir la autoevaluación. Seguramente sea un día sábado, ¿sí? Porque acá la mayoría trabaja, ¿verdad? Es un sábado, en un horario que de las siestas generalmente lo hacíamos, que la mayoría no trabaja. Vamos a hacerlo por el aula virtual a modo de que puedan demostrar todo lo que saben, y también les dé como una medición a ustedes de en qué están más flojos y en qué están bien, ¿sí? Para poder afrontar el parcial. Acuérdense que el examen va a ser el día lunes 29, perdón, el 21 es el día del estudiante, el 29 de septiembre, ¿sí? Que ya está ahí a la vuelta de la esquina, ¿sí? Terminamos ganancias y empezamos con bienes personales. Según cómo vayamos,
Vamos a ver si el parcial llega hasta bienes personales o no, o hasta el práctico que lleguemos a dar, ¿sí? De bienes personales. Serían los temas que entrarían para esa fecha. ¿Bien? Bueno, muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima.